Ya está empezando a grabar. Ya, chicos, entonces la semana 4 corresponde a atención prehospitalaria. Les había dicho por el chat que era RCP, pero me había confundido. RCP nos toca la próxima semana, la S5. Ya, entonces hoy día, como nos toca S4, vamos a ver atención prehospitalaria. ¿Qué es atención prehospitalaria? ¿Qué entienden ustedes por prehospitalaria? Prehospital, ¿no? O sea, va a ser la atención que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente antes de que ese paciente llegue al hospital. Es decir, desde que nosotros llegamos a la escena, por ejemplo, de algún accidente, no sé, ha habido un choque, entonces nuestro paciente nos llaman, ¿no? Nos llaman, emergencia, venga por favor, ya, vamos, asistimos y la atención prehospitalaria se va a dar desde el lugar, o sea, desde la atención que le vamos a dar en el lugar hasta antes del hospital. Antes del hospital. Por eso se le llama prehospitalario. Ya. Acá hay un breve resumen de pasos de la atención y todo eso que ya les he explicado para qué lo hago, para que ustedes puedan repasar. Y ahora sí vamos a empezar con la clase en sí, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la atención prehospitalaria va a ser un periodo, es decir, un tiempo, el tiempo entre el momento donde ocurrió la lesión y donde le vamos a empezar a brindar la atención, los cuidados necesarios, hasta pues la llegada al hospital. Llegas al hospital y ya no se convierte en atención prehospitalaria, sino se va a convertir en una atención hospitalaria o intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, desde que ocurrió la lesión hasta antes de entrar al hospital, prehospitalaria. Ahora, ¿cuáles van a ser esos pasos para que podamos dar esta atención prehospitalaria? Los pasos para dar esa atención prehospitalaria van a ser primero el reconocimiento del evento. Entonces, tú vas a llegar al lugar donde va a ser donde se haya dado el accidente, donde se haya dado la lesión, y tú vas a identificar qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, no sé, ha habido un choque entre carros y tú vas a evaluar, ¿no? A ver, mi paciente está, ha sido el chofer de este carro, entonces probablemente tenga una fractura del esternón porque se ha golpeado en el timón. Todo eso lo vas a evaluar en el reconocimiento del evento. También, ¿para qué es importante el reconocimiento del evento? El reconocimiento del evento te va a dar señales de si la escena es segura o no es segura. ¿Por qué? Porque imaginen que ha habido, ya, nuevamente, el accidente de carro, siempre lo uso, pero ya, el accidente de carro. Entonces, tú vas a evaluar, de repente por ahí ves un líquido que es gasolina, entonces tú dices, pucha, no voy a poder sacar a mi paciente porque de repente el carro explosiona, entonces necesitamos que vengan los bomberos, etcétera, ¿no? Porque nosotros no somos personal especializado en este tipo de cosas, sino ya somos para la atención y todo eso. Entonces vamos a esperar a los bomberos y van a proceder a sacar al paciente, ¿no? Al afectado. ¿Por qué nosotros no lo haríamos? Porque como les digo, nosotros no somos personas especializadas, no somos equipo especializado en eso, y lo que vamos a causar es que nuestro paciente, o sea, es en lugar de salvar a nuestro paciente, si es que hay una explosión, nos vamos a enfermar nosotros, o sea, no enfermar, perdón, vamos a lesionarnos nosotros. Entonces podemos ocasionarnos quemaduras, etcétera, y eso que va a llevar a que hayan más heridos. Y eso que va a hacer que pues tenga que venir más personal, probablemente los pacientes que han sido los que han sufrido la lesión inicial no sean atendidos de una adecuada forma, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el reconocimiento del evento. ¿Qué más hay? ¿Cuál va a ser el segundo paso de nuestra atención? La notificación al sistema. ¿Qué es la notificación al sistema? Llamar al hospital, decir, esto ha ocurrido, necesito tal cosa que esté lista, voy a tomar las medidas necesarias en cuanto a la atención prehospitalaria, ya vamos para allá en cuanto se estabilice, etc. La activación del sistema es básicamente lo mismo, es bueno, similar, la notificación es el aviso y la activación es ya decirle que vamos a ir a tal hospital, etc. Respuesta en el lugar. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser la respuesta en el lugar? A ver, por ejemplo, si mi paciente está teniendo
hemorragia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presionar. Presionar la zona de la hemorragia para que sangre menos. Esa va a ser, por ejemplo, nuestra respuesta en el lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos en el lugar a llevarlo directamente a una cirugía o no le vamos a poder hacer unos tratamientos tan elaborados, por decirlo así. Entonces, la respuesta en el lugar va a ser un poco, ¿cómo decirlo? Precaria o algo así, porque no vamos a tener todos los instrumentos necesarios que sí vamos a tener en el hospital. Entonces, la respuesta en el lugar va a ser un poco de nivel menor que en el hospital, obviamente. Los cuidados en el lugar, similar a la respuesta en el lugar, ¿no? Vamos a tratar de presionar, vamos a de repente usar un torniquete, etcétera, etcétera. El transporte al hospital, que obviamente tiene que ser en la ambulancia, ¿no? Para llegar lo más rápido posible. Aquí se repitió. Ya, transporte al hospital. Y la red de comunicación eficaz y eficiente, que más que ser un paso, la red de comunicación eficaz y eficiente lo que va a hacer es que nosotros, pues, va a hacer que nuestro paciente se salve, ¿no? Porque si tú llamas al hospital, que por cierto, el hospital al que vas a llevar a tu paciente no va a ser cualquier hospital, tiene que ser un hospital que tenga lo necesario para atender bien a tu paciente. Por ejemplo, si estás en un accidente de carretera, entonces, digamos que la posta médica más cercana está a 15 minutos y el hospital está a 1 hora. Y de una u otra forma, la posta está más cerca, pero la posta no tiene casi nada. Entonces, si ya necesita, por ejemplo, una cirugía, no se le van a poder hacer. Entonces, tú ya no vas a llevarlo a la posta, porque hasta que lo bajas y la enfermera, no sé, el médico te dice, no, es que aquí no hacemos cirugías. Entonces, otra vez tienes que subir a tu paciente a la ambulancia y tienes que llevarlo al hospital. Entonces, ahí pierdes tiempo. Entonces, el hospital tiene que ser uno que sea adecuado, que tenga lo necesario para que tu paciente pues esté bien o se pueda estabilizar, se le puedan hacer los procedimientos adecuados. Y la red de comunicación, es decir, poder llamar al hospital, decirle qué es lo que necesitas, que sea eficaz y eficiente, es decir, que si tú le dices al hospital, mire, estamos llegando con emergencias, ellos tienen que listar todo lo necesario. Si es que le dices, mi paciente necesita una cirugía urgente, pues entonces el hospital tiene que tener ya al médico, al anestesiólogo, a las enfermeras que lo van a ayudar, a los técnicos, al equipo, todo lo necesario para que cuando llegues inmediatamente se le haga la cirugía al paciente. Ya, entonces básicamente eso. Entonces la red de comunicación eficaz y eficiente va a salvar la vida del paciente. Acá tenemos al triaje. El triaje va a ser, a ver, cuando nosotros nos vamos, no hay que confundir al triaje, que es cuando tú vas al hospital y te pesan, te tallan y dicen, ya vas a pasar a medicina intermedia para que te evalúen qué es lo que tienes. No. Este tipo de triaje lo que va a hacer es seleccionar a los pacientes. ¿Y qué es lo que va a seleccionar? Los va a seleccionar de acuerdo a su gravedad, ¿no? A su gravedad. Por ejemplo, tengo un paciente que está teniendo una hemorragia y otro paciente que está teniendo una fractura, pero una fractura, no sé, no tan grave, no está sufriendo una hemorragia gracias a esa fractura, porque es una fractura, ya vamos a ver los tipos de fracturas más adelante, pero es una fractura un poco leve, pero de todas formas tu paciente está tranquilo, está normal. Entonces, en el triaje lo que vas a separar es a los pacientes de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la gravedad. Y más adelante también hay un tema sobre los tipos de triaje, porque, por ejemplo, si hay una emergencia, este triaje va a cambiar, si es que es una emergencia o es un desastre. ¿Por qué? Porque en la emergencia y el desastre, el triaje va a ser diferente. O sea, al paciente que primero vas a atender va a ser distinto. En la emergencia vas a atender a los que están más graves, porque digamos que, por ejemplo, hay 5 pacientes y hay 6, 7 médicos, ¿no? Que van a poder atender uno a cada uno. Pero ¿qué pasa en los desastres? Los desastres son masivos. Entonces, en los desastres, como spoiler, ¿no? De la clase que va a venir, que es únicamente desastres, en los desastres, como son masivos, no hay el personal o la cantidad de personal adecuado, ¿no? Entonces, hay 20 pacientes y solo hay 3 médicos. Entonces, obviamente, no se le va a poder
dar la atención que quisieras a tu paciente, no un médico por cada paciente. Entonces, en el desastre se va a tratar de atender a los pacientes que tengan más posibilidad de vivir. Y en el triaje, pues vamos a transportar a los centros de atención, que ya les había dicho que los centros de atención pues deben ser centros en donde tú sepas que le van a dar la atención adecuada, que tenga el equipo adecuado, necesario para poder atender bien a tu paciente. Ya, con respecto a los 5 adecuados, vamos a tener que tu paciente sea el adecuado, que la atención sea adecuada, obviamente, que le des la atención con los procedimientos adecuados, que el traslado sea que sea el traslado sea adecuado, es decir, que sea rápido, que sea eficiente, y que al lugar al que lo vas a llevar, como yo les había dicho, también sea el adecuado, ¿no? Que tenga ay, un ratito, chicos, por favor. Ya, disculpen. Ya, entonces el lugar que sea el adecuado, que tenga lo necesario, que tenga médicos, por ejemplo, como les repito, no sé, si es una cirugía, que tenga los médicos, que tenga el personal, que tenga el equipo y que se le pueda hacer la cirugía lo más rápido posible. Y el tiempo es sumamente necesario que sea súper rápido, ¿no? Si es que hay un hospital que le puede hacer lo necesario o lo que el paciente requiere, entonces lo tienes que llevar a ese hospital. Si el paciente dice, no, es que yo me atiendo en la clínica no sé qué, y la clínica está a 5 horas, entonces obviamente no lo vas a llevar a esa clínica, ¿no? Tienes que irte al lugar que sea más cercano y que tenga lo necesario para darle el procedimiento que el paciente requiere. Ahora, unos datitos que les he puesto por acá es que la primera causa de muerte o las causas de muerte de las personas entre 1 y 44 años va a ser por traumas, ¿no? Por este tipo de lesiones, de repente un choque de carro, de repente porque se cayó por la ventana, etcétera, etcétera. Y esto obviamente va a causar, a ver, si es que está entre 1 y 44 años, que entre más o menos los 20 o 18 años hasta los 44 años, ¿qué hacen estas personas en esta edad? Trabajan. Y trabajan de una forma eficiente porque las personas jóvenes trabajan, digamos, de una forma más eficiente. Bueno, no eficiente, ¿no? Pero más rápida, por así decirlo. Y estos pacientes, obviamente, van a estar en edad de trabajar. Entonces, ¿esto qué hace? Si estos pacientes mueren, entonces, ¿qué causa? Que pues la economía del país también decaiga. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si mueren, pues ya no van a trabajar. Entonces, no solo se trata de salud, sino también de economía, ¿no? Y la atención prehospitalaria nos dice que puede aumentar la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si tú le haces el procedimiento adecuado al paciente, si le das los cuidados que requiere en el momento, entonces llega al hospital y probablemente con una cirugía, con algunos procedimientos, además de las cirugías, se puede salvar y puede seguir viviendo. Entonces, por eso decimos que la atención prehospitalaria puede aumentar la sobrevivencia. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ya, chévere, entonces, gracias. Ahora, para la atención prehospitalaria nos vamos a guiar de esta regla, ¿ya? Esta regla se va a llamar la regla del ABCDE. Y cada letra va a tener, pues, su manejo, ¿no? Cada una va a significar una cosa. ¿Y por qué está en la ABCDE? Porque cada una, o sea, primero se va a iniciar con la A, luego vamos a pasar, cuando ya terminaste con la A, cuando ya terminaste tu revisión de la A, entonces pasas con la B. Cuando ya terminaste con la B, pasas con la C y así sucesivamente. Pero Thais, ¿qué significa cada una de estas letras? A ver, vamos a ver por acá. La A significa el manejo de la vía aérea y la inmovilización cervical. O sea, en la A vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver el manejo de la vía aérea y también vamos a hacer la inmovilización cervical. ¿A qué pacientes se le hace la inmovilización cervical? A los pacientes que probablemente hayan tenido alguna fractura a nivel de la columna cervical. Ya lo vamos a ver más adelante.
La B significa el control de la ventilación. La C, la evaluación circulatoria y el sangrado, sobre todo tiene que ver con hemorragias. La D, la evaluación de las funciones neurológicas. Y la E, la exposición y ambiente. Ahora vamos a ver cada una de estas letras. La habíamos dicho que es la evaluación de las vías aéreas y la inmovilización cervical. Primero vamos a ver qué es la permeabilidad. La permeabilidad quiere decir si es que estás respirando de forma adecuada o no estás respirando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ya sea tu lengua o de repente en los ancianos que usan dentadura, esta dentadura se ha roto, de repente los vómitos, sangre u objetos te están atragantando la garganta, es decir, están obstruyendo la garganta, no está abriendo una permeabilidad. Entonces, la permeabilidad es lo contrario de la obstrucción. Contrario de la obstrucción. Entonces, lo primero que vamos a ver al evaluar la vía aérea es evaluar, pues, si tu paciente, no sé, normalmente lo de la lengua ocurre cuando el paciente está inconsciente, ¿no? Cuando tu paciente está inconsciente, tiende a que la lengua se relaje y se vaya hacia la garganta. Entonces, eso puede ocasionar que se esté atragantando, que haya una obstrucción y no pueda respirar de forma adecuada. La dentadura, como ya les había dicho en los ancianitos, esto se puede romper y puede obstruir porque es un objeto, entonces va a obstruir las vías aéreas. Vómitos, sangre también incluso de repente tiene alguna herida por acá, por la parte de la garganta y también ha hecho que haya una obstrucción y los objetos, ¿no? Que es lo más común. Ahora, los signos de obstrucción, ¿cómo tú te vas a dar cuenta si tu paciente está teniendo una obstrucción de las vías aéreas? Primero vas a escuchar ronquidos, o sea, siempre que haya algún objeto o algo esté obstruyendo las vías aéreas, vas a notar que el paciente va a estar respirando como que y se va a notar, van a haber ronquidos. También uso de músculos accesorios. A ver, cuando tú respiras, normalmente utilizas el principal músculo va a ser el diafragma, pero también tenemos músculos accesorios, por ejemplo, los intercostales, ¿no? Que están por las costillas. Entonces, cuando tú notas que los intercostales, porque se van a notar las costillas, se están movilizando, es porque estás teniendo una respiración forzada y es por eso que estás utilizando músculos accesorios. Hay más músculos accesorios, pero entre ellos y entre los más principales están los intercostales. También cuando hay una hiperventilación o una hipoventilación, ¿no? Cuando estás respirando muy rápido y es de forma superficial o estás respirando muy lento. Ahora, ¿cómo voy a hacer que mi vía aérea esté permeabilizada? Bueno, van a existir dos maniobras, la maniobra frente-mentón y la maniobra de tracción mandibular. Pero Thais, si yo encuentro a mi paciente, yo puedo elegir cuál maniobra utilizar. O sea, que si yo quiero, por ejemplo, yo sé más la de frente-mentón porque la de tracción mandibular no me acuerdo, entonces yo puedo utilizar normal la de frente-mentón. No. ¿Cuándo voy a utilizar la de frente-mentón y cuándo voy a utilizar la maniobra de tracción mandibular? Miren, cuando tu paciente, o sea, tú no tengas la duda o no tengas la sospecha de que haya una fractura a nivel de la columna cervical, entonces tú vas a hacer la maniobra de frente-mentón. ¿Ya? Pero si es que tú sospechas que tu paciente, por ejemplo, no sé, ha tenido una caída sobre la espalda, entonces eso probablemente ha hecho que tu paciente tenga una fractura a nivel cervical, entonces tú vas a utilizar la de tracción mandibular. ¿Por qué? Porque si haces la de frente-mentón, ves que aquí es como un poco más agresiva, por decirlo así, ¿no? Vas a agarrar el mentón, vas a agarrar la frente y vas a hacerlo hacia atrás. Entonces, lo que vas a ocasionar probablemente es que la fractura se vuelva aún peor. ¿Ya? Entonces, eso, cuando lo voy a escribir por acá, no hay sospecha de fractura a nivel cervical. Y aquí cuando sí hay la sospecha, ¿no? Cuando sí hay la sospecha.
Y obviamente después de hacer la tracción mandibular y la maniobra de frente mentón, ¿qué se le va a colocar? Se le va a colocar un collarín. Sobre todo en la de tracción mandibular. ¿Por qué? Porque, como les explico, ¿no? Vamos a ver, probablemente tu paciente tenga alguna fractura a nivel cervical, entonces el collar lo que va a hacer es estabilizar. Pero igual, o sea, después de hacer las maniobras se le coloca el collarín para que no haya nuevamente ese atragantamiento. Porque imagínense que ustedes ya hicieron la maniobra frente mentón, ya, y dejas a tu paciente ahí. Y luego tu paciente va a volver a su posición neutra, pues a esta posición en la que estaba antes. Entonces otra vez se va a atragantar. Entonces es por eso que es importante el collarín. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Disculpa, ¿puedes explicar la segunda, ¿cómo se llamaba? En la que sí había sospecha, ¿la puedes explicar de nuevo, por favor? ¿La Ya. maniobra? Ya. Ya. Entonces, como les decía, tú vas a encontrar a tu paciente en una posición neutra, ¿no? En esta posición. Entonces, probablemente haya algún atragantamiento por la lengua. Entonces, lo que vas a hacer es utilizar cualquiera de estas dos maniobras. La de frente mentón, básicamente vas a agarrar el mentón y la frente, como su propio nombre lo indica, y vas a jalar hacia atrás, ¿no? Por así decirlo. Y eso, como les decía, es cuando no hay una sospecha de fractura a nivel cervical, porque como les decía, es un poco más agresiva. Ahora, ¿qué pasa con la maniobra de tracción mandibular? La tracción mandibular, con tus manos vas a hacer esto. Vas a colocar a nivel de acá, de la mandíbula, vas a colocar tus 4 dedos debajo de la mandíbula y vas a empezar a girar, no girar, jalar hacia atrás, más o menos, lentamente. ¿Por qué? Porque en esta maniobra sí hay una sospecha de fractura de la cervical. Entonces, si tú no lo haces lentamente y si no lo haces con paciencia, entonces lo que vas a hacer es que se vuelva un movimiento brusco y vas a hacer que la cervical se dañe más. La cervical es bastante delicada, por así decirlo. En realidad, toda la columna es delicada, ¿no? El paciente puede quedar parapléjico y todo eso. Entonces, por eso es que hay que tener bastante cuidado con estos tipos de maniobras. ¿Ya? ¿Ha quedado claro, chicos? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a la B, que es la ventilación. Primero, vamos a diferenciar qué va a ser la ventilación de la respiración. ¿Ya? Ventilación y respiración. ¿Qué es la ventilación? Bueno, primero, la respiración ya habíamos dicho que es el ingreso de aire, ¿no? El ingreso de aire, el aire ingresa a tu cuerpo, normal, de eso nos vamos a encargar aquí en la vía aérea, ¿no? De que el aire esté ingresando adecuadamente a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si hay obstrucción, pues no está ingresando adecuadamente. Entonces, en la A ya hemos verificado que el paciente tenga ingreso de aire hacia su organismo. Ahora, ¿qué es la ventilación? La ventilación ya es más profunda que la respiración y tiene que ver con el intercambio gaseoso. O sea, ya les había explicado en la semana 2, semana 1, que vas a tener a tus pulmones por aquí, a tus pulmones, ¿no? Parece un riñón esto, pero ya, más o menos así. Ya, a tus pulmones, por acá, o sea, en todo tu pulmón vas a tener como alveolos, ¿no? Pero ya, por acá están tus alveolos, por acá está la membrana alveolo-capilar y por acá están tus vasitos. Y ya aquí es donde se va a dar, que exageradamente lo estoy colocando, pero por aquí ya es donde se va a dar el
el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir en el intercambio gaseoso? El CO2 y el oxígeno. Entonces, aquí en la B de ventilación, nos vamos a encargar, o bueno, nos vamos a asegurar de que tu paciente esté ventilando adecuadamente, es decir, se dé efectivamente el intercambio gaseoso. Porque sí, puede estar respirando, pero de repente tiene algo que no está haciendo que se pueda dar este intercambio gaseoso. Entonces aquí nos vamos a asegurar de que respire bien y ventile bien, ¿no? Para eso se va a utilizar en este paso dos tipos de cánulas, la cánula nasofaringea y la cánula de Gay. Ahora, ustedes me dirán nuevamente, ¿no? Thais, yo puedo usar cualquiera, de repente yo sé utilizar la cánula nasofaringea, la de Gay no me la enseñaron, no la sé colocar, o al revés, yo no sé colocar la nasofaringea, pero sí sé colocar la de Gueden, yo le voy a poner a mi paciente la de Gueden. ¿Puedo hacerlo? No. Cada una tiene su razón para colocarla y cada una tiene su contraindicación. Cuando vas a colocar la cánula nasofaringea, la vas a colocar cuando tu paciente esté consciente. Cuando tu paciente esté consciente. Si tu paciente está consciente, está abriendo los ojos, incluso se está moviendo un poco, está visualizándote y todo eso, entonces le colocas cánula nasofaringea. Y si tu paciente está inconsciente, no está abriendo los ojos, le dice, señor, despiértese, señora, y no se despierta, entonces está inconsciente. O semiconsciente también puede estar, semiconsciente. En caso de que esté inconsciente o semiconsciente, es decir, medio adormilado, no te presta atención, solo que ya lo vamos a ver más adelante en la B, cómo darnos cuenta si tu paciente está inconsciente o semiconsciente. Tu paciente va a estar adormilado, como que si tú le hablas, o sea, si le dices, señor, señora, a ver, abra los ojos, ahí recién los abre. O de repente si lo peñizca, si lo pellizcas, entonces ya recién abre los ojos. Entonces ahí es cuando tu paciente está semiconsciente. Y ahí es donde vas a utilizar la cánula de Gueden. Ahora, ¿por qué, Thais, hay esa diferencia entre la cánula nasofaringea y la cánula de Gueden? ¿Por qué utilizo la de Gueden cuando mi paciente está inconsciente o semiconsciente? Porque cuando el paciente está, si se dan cuenta, la de Gueden se va a ir por la boca, ¿no? Por la boca, mientras que la nasofaringea va a ingresar por la nariz. Y si le colocas la de Gueden a tu paciente consciente, el paciente va a tener eh, esas como la sensación de vómito, va a querer vomitar. Y eso lo que va a hacer es empeorar toda la situación. Entonces, es por eso que si tu paciente está consciente, se le coloca la cánula nasofaringea. En cambio, si está inconsciente o semiconsciente, el paciente no va a querer vomitar, no va a tener esa sensación de vómito. Entonces, se le puede colocar esta cánula que va por la boca. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Ya, chévere. Gracias. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? A ver, si tu paciente no está ventilando bien, probablemente lo que le vaya a suceder sea una hipoventilación o una hipoxia. Pero ¿sabéis qué es la hipoventilación y qué es la hipoxia? La hipoventilación es una disminución de las funciones neurológicas. A ver, hemos dicho que no está viendo ese intercambio gaseoso, no está viendo eh, la ventilación adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más CO2 en tu sangre. Eso quiere decir que el O2 no va a estar llegando adecuadamente a tus tejidos y a tus órganos. Y especialmente a dónde no va a llegar, a tu cerebro. Entonces, si llega menos oxígeno a tu cerebro, ¿qué va a pasar? Que tus funciones neurológicas, es decir, eso de que tú estés despierto, de que estés consciente, va a disminuir. Entonces, tu paciente ya se va a volver un paciente semiconsciente o inconsciente. Eso es lo que le puede pasar a tu paciente si es que tiene hipoventilación. ¿Cuáles son las causas? Una obstrucción de la vía respiratoria alta o baja. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que puede haber una hipercapnia y que luego va a ocasionar una acidosis respiratoria. Sobre la acidosis respiratoria, en el siguiente PPT lo vamos a ver. Un ratito, chicos, por favor.
Un minutito, chicos, espérenme, por favor. Ya, disculpen. Entonces, como les estaba diciendo, lo otro que podría ocurrir sería una hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? Es una disminución de la difusión de oxígeno, a través de los alvéolos, ¿no? Y las membranas capilares. Como les decía, no va a haber este intercambio gaseoso, no va a llegar el adecuado o no se va a dar este adecuado intercambio gaseoso y por lo tanto el oxígeno va a empezar a disminuir. Las causas para que haya una hipoxia podría ser una inhabilidad de que el oxígeno llegue a los capilares. ¿Y eso por qué? Porque puede haber una obstrucción en las vías respiratorias, sobre todo, por ejemplo, en la tráquea o a nivel de el inicio de los bronquios, por ejemplo, algo así. Y eso puede evitar que el oxígeno llegue hasta los alvéolos y por lo tanto no llegue pues a la membrana alveolo-capilar. Entre las consecuencias va a ser que se va a generar a nivel celular la muerte, es decir, que si no está llegando el oxígeno pues a tus células, obviamente estas necesitan el oxígeno y lo que va a pasar es que estas células van a empezar a morir y luego pues va a haber una muerte del tejido completo. No sabemos que el tejido está formado por células, por conjuntos de células. Entonces, si tus células empiezan a morir una a una, después, si se mueren todas las células de ese tejido, entonces todo el tejido va a morir y a ese se le va a llamar necrosis. Okay. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Una pregunta, ¿la hipoventilación solamente se va a dar cuando el paciente está, o sea, se va a poder observar si el paciente, solamente si el paciente está consciente, ¿no? O si está inconsciente también puede dar hipoventilación? No, la hipoventilación después se va a notar cuando el paciente está, o sea, ¿cuándo te das cuenta que tu paciente tiene hipoventilación? Porque como les decía, va a haber una disminución de las funciones neurológicas. Entonces eso va a hacer que tu paciente esté adormilado o puede estar inconsciente. Entonces la inconsciencia también nos puede llevar a que a sospechar de que la ventilación no se está dando de una forma adecuada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ya, si no tiene otra duda, entonces pasamos al siguiente PPT. Bien. Ahora, va a haber un control neuroquímico, como les explicaba hace un momento en la hipoventilación, en esta parte. Una consecuencia va a ser la acidosis respiratoria, ¿no? Pero ¿sabéis qué es una acidosis respiratoria? En este cuadrito lo vamos a, a definir. Primero, debemos saber que el pH en nuestro cuerpo debe mantenerse, un pH normal, debe mantenerse entre 7.36 hasta un 7.44. Acá esta tabla dice o sea, tiene como que cambiados unos datitos, pero esto es lo que ha puesto el doctor de PBM, entonces nos vamos a guiar de esos valores. Entonces, debe mantenerse entre 7.36 hasta 7.44. Y este pH va a estar medido o va a estar equilibrado por dos sustancias, ¿no? Por un ácido y una base. ¿Cuál va a ser el ácido en nuestro organismo? Va a ser el CO2. ¿Y cuál va a ser la base en nuestro organismo? El bicarbonato. El bicarbonato. Ahora, cuando, por ejemplo, yo soy
una persona que está normal, que no está teniendo ningún cuadro de hipoventilación, no tengo ninguna obstrucción a nivel de vías aéreas. Entonces, mi equilibrio entre este equilibrio ácido-base y mi pH va a ser normal, se va a mantener en 7.36 y 7.44. Y a eso le vamos a llamar un equilibrio, se le va a llamar eufemia. Ya, al equilibrio entonces se le va a llamar eufemia. Pero ¿qué pasa si es que ese equilibrio se ve alterado? A ver, acidosis es cuando el pH está por debajo de lo normal, ¿no? Por debajo de este valor mínimo que se le está colocando. Y alcalosis es cuando ha subido demasiado. Entonces, vamos a tener dos tipos de acidosis y dos tipos de alcalosis. Vamos a tener una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. ¿Qué es la acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria, acidez, entonces va a disminuir tu pH. Este pH va a ser inferior a 7.36. Es decir, que en esta acidosis metabólica, tu bicarbonato va a empezar a disminuir y esto va a causar que haya un aumento, o sea, como ya les he explicado, ¿no? en las otras clases, lo que busca tu cuerpo, perdón, lo que busca tu cuerpo es equilibrarlo, o sea, tu cuerpo no va a poder llamar al médico y decirle, mira, me está pasando esto, necesito que me pongas tal medicamento, no. Lo que va a hacer tu organismo es tratar de equilibrar con lo que tenga. Entonces, ¿qué va a hacer tu mecanismo para compensar esta acidosis metabólica, esta disminución del pH? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, va a haber una hiperventilación, vas a tener una taquipnea. ¿Para qué? Para eliminar, para eliminar este ácido que va a ser el CO2. Ay, ¿qué me pasó? Ya. Entonces va a tratar tu cuerpo de eliminar este ácido para que pueda aumentar el bicarbonato y nuevamente empieces a tener este equilibrio. Y nuevamente puedas tener este equilibrio. Ahora, ¿qué es una alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica, al contrario de la acidosis metabólica, va a aumentar tu pH, ¿no? Se va a volver alcalino. Entonces, si va a aumentar, este pH va a ser superior a 7.44, que es el rango máximo del pH al que va a llegar tu cuerpo. Es decir, la base, que va a ser el bicarbonato, va a aumentar. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo para controlarlo? Va a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? O sea, vas a tener una bradipnea. ¿Para qué? Para que no elimines tan rápido el CO2. Si no eliminas tan rápido el CO2, vas a tener más CO2 en tu cuerpo y eso va a hacer que el bicarbonato empiece a bajar. Entonces, si empieza a bajar porque hay más ácido, ya va a encontrar en cierto punto un equilibrio. Ahora, ¿qué es la acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria nuevamente, ¿no? Acidosis menor que el pH, inferior a 7.36. Y aquí lo que va a pasar es que tu CO2 va a aumentar, ¿no? Entonces se va a volver tu pH más ácido. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo como mecanismo de compensación? Va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? La retención de bicarbonato y la excreción de ácido. ¿Y esto quién lo va a hacer? Tus riñones. Los riñones se encargan de controlar el nivel de bicarbonato que hay en tu cuerpo. Entonces, si hay demasiado ácido en tu cuerpo, lo que va a hacer tu cuerpo es tratar de que haya la misma cantidad de bicarbonato, que es la base. ¿Para qué? Para equilibrar. Entonces, tus riñones lo que van a hacer es tratar de retener este bicarbonato para hacer que la acidez empiece a disminuir. Y por último, ¿qué es una alcalosis respiratoria? La alcalosis respiratoria, nuevamente, álcalis va a ser superior a 7.44. Aquí
en lugar de que tu CO2 aumente, este va a disminuir. Y como mecanismo de compensación, tus riñones van a disminuir la retención de bicarbonato. ¿Por qué? Porque si aumentan la retención del bicarbonato, entonces el pH en tu cuerpo se va a volver cada vez más alcalino. En cambio, si disminuyen esta retención, lo que va a pasar es que el ácido va a empezar a aumentar. Ya, esto es un poco de no sé, parece como un trabalenguas, pero acuérdense que metabólica tiene que ver con el bicarbonato, y siempre que les digan alcalosis y les hablen de metabólica, acidosis y les hablen de metabólica, es porque el bicarbonato está disminuyendo. Y cuando les hablen de alcalosis metabólica, alcalosis, la base está aumentando, entonces el bicarbonato está aumentando. En cambio, la acidosis respiratoria tiene que ver con el dióxido de carbono. Si es acidosis, pues tu CO2 está aumentando, y si es alcalosis, tu CO2 está disminuyendo. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió esa parte? Ya, chévere. Gracias. Ya, ahora vamos a ver la otra parte, que es la circulación. En la circulación, básicamente, nos vamos a centrar en las hemorragias. Hay diferentes tipos de sangrado, ¿no? Tenemos el sangrado capilar, el sangrado venoso y el sangrado arterial. También hay una clase de hemorragias, y ahí es donde lo vamos a ver de forma más profunda. Pero aquí básicamente lo que vamos a ver es que vamos a diferenciar cuál de estos sangrados es el que va a ser más perjudicial para el paciente. Si es un sangrado capilar, los capilares, a ver, es como que las arterias son de este grosor, obviamente llevan más sangre. Las venas son más delgadas, llevan menos sangre, y el capilar es como una línea. El capilar es un vaso sumamente delgado. Entonces, si, por ejemplo, te cortas el dedo, ¿no? Por acá vemos que hay un corte del dedo. Entonces, cuando sangras, ¿qué es lo que está sangrando? Está sangrando tu capilar. Es por eso que si presionas un ratito, porque te has hecho un corte superficial, entonces presionas un ratito y ya tu sangrado va a disminuir, tus plaquetas vienen, etcétera. Va a haber una coagulación y no va a haber una complicación mayor. Ahora, si ya te lastimaste las venas, entonces sí vas a sangrar más, pero tampoco es que sea tan exagerado y tampoco te va a causar una hemorragia tan grave. Ahora, si sangra tu arteria, lo que pasa es que la arteria lleva bastante sangre, uno, y dos, como ya habíamos dicho, la arteria late como el corazón. Entonces, en la arteria, si te lastimas una arteria, entonces la sangre va a salir como un chorro de agua y va a ser palpitante. O sea, tú te das cuenta de que hay una hemorragia de la arteria cuando sale así, palpita. O sea, como que no sé cómo explicarlo, pero palpita la sangre y sale como chorro de agua, sale bastante sangre. Ahí nos damos cuenta que es una hemorragia arterial. Ahora, ¿cuál de estas tres sería la más peligrosa? Obviamente la arterial, ¿no? Más peligrosa. Obviamente también esta hemorragia arterial va a ser más peligrosa dependiendo qué arteria te has lastimado o en qué arteria has sufrido la lesión. Por ejemplo, si yo me lesiono la arteria radial, me voy a morir no sé, en cierto tiempo, por ejemplo, en X, que va a ser, no sé, no sé exactamente, pero 30 minutos, por ejemplo. Pero si yo me lastimo la aorta, entonces sí me voy a morir súper rápido. O sea, la aorta es una arteria súper principal, entonces si me lastimo la aorta, si tengo una lesión a nivel de la aorta, entonces sí me voy a morir sumamente rápido. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ¿cómo voy a actuar frente a una hemorragia? Frente a una hemorragia se van a hacer primero una presión directa. Ahora, si tú estás haciendo una presión directa y estás utilizando gasas o compresas, no es que, ay, no, esta gasa ya se manchó, entonces la saco y pongo otra. No.
lo que vas a hacer es presionar. Si esa gasa ya llegó a su límite, porque, no sé, es una hemorragia arterial, entonces la otra gasa la vas a poner encima y así sucesivamente. O sea, no vas a sacarla y después poner otra. No, es que no me quiero manchar de sangre. No, no importa. O sea, igual tienes que ponerle la gasa encima. Ahora, si ya le estás haciendo la presión directa, entonces tú no lo vas a soltar hasta que llegues al hospital. O sea, estás haciendo la presión directa y hasta te vas a subir con el paciente en la ambulancia, vas a seguir presionando y llegas al hospital y vas a seguir presionando hasta que el médico del hospital te diga, ya, de aquí me encargo yo. Y ahí recién vas a dejar de presionar. También se puede hacer torniquetes, que los torniquetes se hacen en hemorragias graves y se hacen como último, o sea, ya lo haces como último recurso, ¿no? Ya no para el sangrado, entonces ya le haces un torniquete, que básicamente es como amarrar por encima de donde está sangrando para que si amarras, pues ya no fluye la sangre. Entonces va a evitar que siga saliendo la sangre, ¿no? Y el torniquete necesita tener, o sea, le tienes que poner como un, no sé, un papelito que indique la hora y la fecha en la que le pusiste el torniquete para que cuando llegue al hospital también noten eso, ¿no? Y el torniquete también no es que ya le pusiste, no, ya media hora, ya no está sangrando, le voy a quitar. No, el torniquete lo van a quitar en el hospital. Cuando ya llegue al hospital, ahí van a ver la hora y todo ello, lo van a sacar y van a empezar con los procedimientos adecuados. Y la exploración. La exploración básicamente se hace para evaluar si es que hay alguna hemorragia interna. Por ejemplo, yo me he caído del 5º piso, pero no me ha pasado nada. No tengo ninguna hemorragia visible. Mi paciente está bien. Entonces lo levanto y lo mando a su casa. ¿Ya? Entonces eso no es algo que vamos a hacer, sino que en este tipo de hemorragias, o bueno, si me he caído obviamente del 5º piso, si es que no tengo una hemorragia visible es porque quizás tenga una hemorragia interna. Entonces esta no se va a notar, pero eso no quiere decir que no sea peligrosa. De hecho, las hemorragias internas son las más peligrosas. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es palpar el tórax, el abdomen, la cadera y vamos a evaluar pues si quizás el paciente tenga hemorragias, no vamos a ver hematomas, de repente va a haber un hinchazón, etcétera, etcétera. Ahora, la cadera es de las hemorragias que van a matar al paciente. O sea, si es que hay una fractura, la fractura que va a causar una hemorragia más grave va a ser la cadera. Por si les preguntan ya, hemorragia grave. Entonces, la fractura que más va a causar una hemorragia grave va a ser la de la cadera. Ahora, el pulso y la presión. Cuando tú estás con tu paciente, ¿no? Tu paciente se está desangrando y todo eso, o sea, tu paciente está súper mal, se ha caído del 5º piso, no sé, algo así. Tú no vas a ir con tu tensiómetro y le vas a decir, ay, señor, a ver, voy a ver su arteria braquial y le voy a poner el manguito y todo eso. No. Tú lo que vas a hacer es evaluar el pulso y vas a tener estos pulsos, ¿no? Vas a evaluar estos 3 pulsos. Inguinal, que es a nivel de la ingle, el radial, que ya les había explicado, que la arteria radial está a nivel del pulgar, entonces por acá vas a colocar tus dedos y vas a tomar el pulso, y en la carótida, que es aquí en el cuello. Y eso nos va a indicar, pues, la presión del paciente. Si tú le tomas el pulso inguinal y y sientes el pulso inguinal, entonces más o menos su presión va a estar rondando los 90 milímetros de mercurio. Si no sientes el inguinal, pero sí sientes el radial, la presión de tu paciente está en los 80 milímetros de mercurio. Y si ya no sientes ni el inguinal ni el radial, dices, ay, mi paciente ya está, no sé, casi muerto, pero le sientes el pulso en la carótida, en la arteria carótida, entonces tu paciente no está muerto, pero sí tiene la presión baja y está en 70 milímetros de mercurio más o menos, ¿no? En las hemorragias van a tener sus clasificaciones. No vas a evaluar una hemorragia venosa, por ejemplo, y la vas a comparar y vas a decir, sí, es la misma hemorragia que el otro paciente que está teniendo una hemorragia a nivel de la aorta, ¿no?
Entonces, vamos a clasificar a las hemorragias en 4 tipos, siendo la 1 la más leve y la 4 la más grave. En la 1 podemos notar que hay una pérdida de sangre de 750 mililitros, en la 2 hasta 1,5 litros, en la 3 ya hasta 2 litros, y en la 4 ya es gravísima, es mayor a 2 litros. Y la pérdida en porcentajes es de 15 en la 1, de 15 a 30 en la 2, de 30 a 40 en la 3 y de más de 40 en la 4. Ahora, cuando pierdes sangre, cuando empiezas a perder sangre, lo que pasa es que como tienes menos sangre, no está llegando a todo tu cuerpo, ¿no? Por así decirlo. O sea, no, ya no tienes el volumen de sangre de antes para que llegue a todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo para compensarlo? Va a empezar a hacer que tu corazón palpite más rápido. Si palpita más rápido, entonces la sangre va a llegar más rápido a todo tu cuerpo y va a oxigenarlo. Pero esta elevación de la frecuencia cardíaca se va a dar dependiendo a la clase de hemorragia. Entonces, si tienes una hemorragia leve, clase 1, entonces va a ser menor a 100, ¿no? Ya sabemos que los valores normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 en un adulto normal. Ahora, si ya estás teniendo una hemorragia de clase 2, ya estás perdiendo más sangre, entonces tu frecuencia cardíaca va a ser de 100 a 120. En la clase 3, de 120 a 140, y ya vemos que en la clase 4, que es donde has perdido mucha más sangre, ya va a ser una taquicardia muchísimo mayor, ¿no? Vas a tener a más de 140 pulsaciones por minuto o latidos por minuto. En cuanto a la presión arterial, esta se va a ver normal en la hemorragia de tipo 1 y 2, pero se va a ver disminuida en la 3 y en la 4. La frecuencia respiratoria se va a ver aumentada también, va a ser de 14 a 20, de 20 a 30 en la clase 2, de 30 a 40 en la clase 3 y va a aumentar a más de 40 en la clase 4. Entonces lo que va a pasar es que vas a tener una taquicardia. Un ratito. Ya. Luego, ¿qué es lo que vamos a evaluar también? Vamos a evaluar la diuresis. ¿Qué es la diuresis? Es que el paciente esté orinando, ¿no? Entonces, se lo mide por mililitros por hora y esta diuresis, cuando tienes hemorragias y cada vez la hemorragia se hace mayor, entonces vas a tener una disminución en la diuresis, siendo que en la clase 1, que es lo más normal, ¿no? Que ahí no es que cambien mucho ni tu diuresis, ni tu frecuencia cardíaca, ni tu frecuencia respiratoria, entonces va a ser de más de 30. En cambio, en la clase 2 va a ser ya disminuida, va a ser de 20 a 30. En la clase 3 va a ser de 5 a 15 y en la 4 pues va a ser mínima, o sea, ya va a llegar a menos de 5. Ahora, el estado mental, cuando pierdes sangre, pero en la clase 1, o sea, tienes una hemorragia de clase 1, te vas a sentir ligeramente ansioso, ¿no? Como que vas a estar mirando a todas partes, el paciente va a empezar a mover la pierna, de repente va a empezar a sudar, algo así, o sea, se va a sentir ansioso. En la clase 2 está moderadamente ansioso, es decir, ya se va a sentir más ansioso de lo que estaba en la clase 1. En la clase 3, como ya ha perdido bastante sangre, no sé si les pasa cuando, no sé, no han desayunado y es tarde, entonces te vas a sentir confundido, como que ya te empieza a dar como sueño y algo así. Entonces, vas a estar ansioso y confuso. Y ya en la clase 4, que ya has perdido mucha sangre, lo que va a pasar es que ya vas a estar letárgico, como que vas a estar mirando a la nada, vas a estar adormilado, vas a estar cansado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo vas a hacer la reposición de la sangre de acuerdo a la hemorragia que tienes? En la clase 1, aplicar cristaloides. En la 2, también cristaloides. En la 3 y en la 4, que ya son estadios de hemorragias más graves, lo que vas a hacer ya no solo es aplicar cristaloides, sino también aplicar sangre. Ya se le va a hacer una transfusión de sangre al paciente. Sobre todo ya pues en la clase 4 es obvio que se le va a hacer una transfusión, ¿no? Ya
la hemorragia ha sido sumamente grave. ¿Hasta ahí ha quedado claro, chicos? Ya, gracias. Ya, ahora vamos a ver la D, que es el déficit neurológico. El déficit neurológico se va a medir por una escala. Es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow. Y la escala de Glasgow va a tener un valor mínimo de 3 y un valor máximo de 15. Entonces, va a tener un valor mínimo de 3 y un valor máximo de 15. Y esto lo vamos a evaluar por 3 aspectos. Un aspecto ocular, un aspecto verbal y un aspecto motor. Ocular. Mira, si tu paciente lo encuentras, sus ojos están abiertos, entonces le vas a poner a nivel ocular 4. Si tu paciente abre los ojos, pero por un estímulo verbal, es decir, que si tú le dices, señor, señora, o joven, o señorita, abre los ojos, por favor, y el paciente abre los ojos, ya, entonces le vas a poner 3. Si le dices así, le dices que abra los ojos y no los abre, entonces vas a proceder a pellizcar, porque esa es la forma más rápida de que abra los ojos. Lo vas a pellizcar ya sea en los brazos o en la parte del pecho, y si abre los ojos después de que le has producido dolor, entonces le vas a poner 2. Y si no responde, o sea, ya le hablaste, ya lo pellizcaste y no ha respondido, entonces le vas a poner 1. En esta escala no hay 0, es por eso que el valor mínimo es 3. En el aspecto verbal, si tú lo encuentras y le dices, señor, ¿en dónde estamos? Ah, estamos en tal lugar. ¿Cómo se llama usted? Ah, me llamo Manuel. Manuel. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Ya, muy bien. Entonces ahí le vas a poner 5. ¿Qué pasa si es que le dices, señor, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo. ¿Dónde está? No, no sé. Pero sí está hablando, o sea, sí te responde. Entonces le vas a poner 4. Si le dices cómo te llamas y te empieza a responder cosas que no tienen sentido, entonces le vas a poner 3. ¿Por qué? Porque está teniendo palabras inapropiadas, incoherentes. Si le preguntas cómo se llama y simplemente balbucea, está teniendo sonidos incomprensibles, no está pronunciando las palabras, le vas a poner 2. Y si es que tú le hablas, pero el paciente no está hablando, no tiene ninguna respuesta, le pones 1. En el aspecto motor, si es que tú, por ejemplo, le dices, señor, levante su brazo, y el señor levanta su brazo, entonces le vas a poner 6. Obviamente esto hay que tener cuidado, pues no, si el paciente tiene una fractura en el húmero, en el cúbito, no le vas a decir, señor, levante su brazo, no, simplemente le puedes decir, a ver, señor, levante su pierna, y ya el paciente levanta su pierna. Entonces está obedeciendo órdenes verbales. Ahí le vas a poner 6. Si es que o sea, no te responde, pero por ejemplo, lo pellizcas y el paciente lleva su mano hacia donde lo has pellizcado, entonces localiza el dolor, ahí le pones 5. Si es que lo pellizcas y no, o sea, no lleva su brazo hacia el lugar, pero a ver, lo voy a agrandar, ahí se ve medio borroso, pero luego les voy a pasar por WhatsApp una imagen ya para que lo puedan ver bien cuál es la flexión y cuál es una flexión y una extensión. Ya, pero básicamente si es que no hace, o sea, no localiza el dolor, simplemente como que retira el cuerpo, se pone como incómodo y hay una flexión, entonces eso quiere decir que le vas a poner 4. Si hay, o sea, no se mueve, pero hay una flexión normal, así lo encuentras flexionado anormalmente, entonces le vas a poner 3. Como les digo, ahorita no se nota bien en estas imágenes, entonces les voy a pasar por WhatsApp las imágenes de qué es una flexión anormal y qué es una extensión. Si lo encuentras en posición de extensión, entonces le vas a poner 2. Y si no hay ninguna respuesta, simplemente tu paciente está inconsciente, está acostado, pero no localiza el dolor, no hay una retirada, ni siquiera hay una flexión o una extensión anormal, entonces le pones 1.
¿Cuáles pueden ser las causas de un déficit neurológico? Como ya les había dicho en la B, es cuando no hay una adecuada ventilación, ¿no? Eso hace que pues ocurra una hipoventilación, una hipoxemia, y eso ¿por qué se da? Porque no está llegando el oxígeno adecuado a tu cerebro. Entonces no llega el oxígeno a tus tejidos, no llega al cerebro, y eso hace que pues haya un déficit neurológico, ¿no? También puede ser porque hay una lesión a nivel del sistema nervioso central, es decir, que se haya golpeado el cerebro, bueno, no el cerebro, no, directamente el cráneo, y eso pueda o haya ocasionado que haya una ruptura, por ejemplo, y eso ocasionó una lesión en el sistema nervioso central. Ahora, si yo después de haber hecho el test por la escala de Glasgow, le pongo, por ejemplo, 5, entonces, cómo lo clasifico como un paciente que tiene un déficit neurológico severo, moderado o leve? Bueno, aquí tenemos la clasificación. Vamos a decir que nuestro paciente tiene un déficit neurológico severo cuando tiene la escala de Glasgow menor o igual a 8. Moderado cuando va de 9 a 12 y leve cuando va de 13 a 15. Sobre todo leve cuando está consciente, pues el paciente. Severo cuando ya está inconsciente y sobre todo ya muy, muy severo cuando llegó a 3 y es porque no tiene respuesta ni a nivel ocular, ni a nivel verbal, ni a nivel motor. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Ya, gracias. Y por último, la E, de exposición al ambiente. Aquí, sobre todo, lo que vamos a evaluar en la exposición del ambiente es que tu paciente no le dé o sea, su temperatura no baje. Si su temperatura empieza a bajar, entonces tu paciente luego se va a enfriar, le va a dar hipotermia. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Cuando le vamos a hacer, por ejemplo, la revisión en la etapa C del abdomen o del tórax para evaluar si es que tiene una hemorragia interna, se tiene probablemente que cortar la ropa, ¿no? Si es que está llevando ropa ajustada, etc. Entonces vamos a tener que cortar la ropa. Pero tú no vas a dejar pues descubierto a tu paciente, ¿no? Si es que ya le rompiste la ropa, lo que vas a pasar a hacer es que lo vas a cubrir con una manta. Por eso acá señala E de exposición y señala a esta manta que está aquí, ¿no? Porque lo que se va a tratar de hacer en la exposición al ambiente es tratar de cubrirlo para que no le dé una hipotermia. Ahora, en cuanto a los órganos frecuentemente lesionados, vamos a encontrar a estos 4, al vaso, al hígado, al intestino delgado y al colon. Esos van a ser los órganos que normalmente o más frecuentemente se van a lesionar debido a alguna contusión. El vaso se va a lesionar en un 40-50%, es el que más se lesiona. El hígado de un 35 a 40%. Del que les van a preguntar sí o sí es del vaso. Yo creo que este es lo que deberían aprenderse más. Porque ya he visto exámenes y pasitos también en donde les viene este porcentaje de lesión del vaso. Bien, ahora vamos a hablar sobre los traumas torácicos. Entre los traumas torácicos vamos a encontrar de diferentes tipos. Primero vamos a hablar de, a ver un ratito que se cambie de pantalla porque estoy viendo que no se ha cambiado. Ya. En los tipos de lesiones torácicas vamos a encontrar a la fractura de costillas. ¿Ya? La fractura de costillas, como su propio nombre le indica, obviamente va a ser una ruptura o una fisura. ¿Qué es una fisura? Es lo mismo que una ruptura, pero que va a quedar como
como así. Y esta va a ser pues una fisura, o sea, una ruptura ya es totalmente del hueso, ¿no? En cambio, una fisura es cuando se va a dar parcialmente la ruptura del hueso. Y esto obviamente, si estamos hablando de fracturas de costilla, es porque se va a dar a nivel de la caja torácica, ¿no? Que está conformada por la costilla y por el esternón, pero especialmente las costillas. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las causas de este tipo de fracturas? Pueden ser golpes o caídas, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo golpear con el timón de mi carro, entonces, si yo estoy manejando, tengo un choque, me golpeo el tórax, entonces eso puede ocasionar que haya una fractura de costillas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Puede haber una contusión pulmonar, puede ocasionar mucho dolor, puede haber una menor movilidad. Obviamente el dolor causa que haya menor movilidad. ¿Por qué? Porque si te duele, obviamente vas a tratar de moverte menos, ¿no? Y una hipoventilación. Ahora, de aquí lo que tenemos que saber también es que, a ver, tenemos costillas desde acá, ¿no? Desde la parte de donde empieza el tórax. Y esas costillas van a ir desde la primera costilla, etcétera, etcétera. Ya. Cuando se fractura la primera costilla, por ejemplo, ¿qué se va a comprometer si es que está más arriba? Se va a comprometer una arteria importantísima. Se va a comprometer la arteria aorta. Es por eso que cuando los pacientes tienen o se fracturan la primera o la segunda costilla, estos pacientes, más o menos 30% de estos pacientes va a morir. Y de este 30% de los pacientes que van a morir, el 5% van a ser causados por ruptura de aorta. Entonces, de este 30%, aunque el porcentaje de ruptura de aorta sea bajo, es sumamente importante saberlo porque la aorta va a hacer que te mueras súper rápido. ¿Por qué? Porque es una arteria muy importante. Entonces, como les decía, la gravedad de las hemorragias por arterias va a depender pues de el tipo de arteria, ¿no? Y a qué nivel se encuentra. Entonces, si es la aorta, que es una arteria principal, entonces obviamente va a ser mucho más rápido la muerte si es que te has lesionado, si es que ha habido una ruptura de esta arteria. Ahora, también puede haber un trauma esternal. El trauma esternal, estamos hablando de esternón, y y se van a causar por golpes a la altura del esternón, ¿no? Por ejemplo, nuevamente esto se ocasiona mayormente en accidentes con el carro, porque te golpeas y se va a comprometer tu esternón. Esto va a causar como consecuencia una insuficiencia cardíaca, una hipotensión, arritmias, shock, etc. etcétera. ¿Qué es Ahora, ¿qué es una contusión pulmonar? Una contusión pulmonar va a ser un hematoma dentro del pulmón. Y obviamente un hematoma dentro del pulmón, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que haya dificultad en la respiración, ¿no? Dificultad respiratoria. ¿Esto por qué va a estar causado? Va a estar causado por golpes directos en el tórax, sobre todo. Un tórax inestable. Hablamos de tórax inestable cuando ha habido fractura de costillas. O una fractura costal, como dice aquí, ¿no? Costal, hablamos de costillas. ¿Esto qué va a ocasionar como consecuencias? Va a ocasionar neumonías secundarias, insuficiencia respiratoria. O sea, no vas a poder respirar de forma adecuada, no va a llegar ese aire con oxígeno que necesitas y obviamente va a causar diferentes problemas. Ahora, ¿qué es el neumotórax? El neumotórax, como hablamos de neumo, estamos hablando de aire. Entonces, va a ser la formación de aire en la pleura. Pero ¿sabéis qué es la pleura? A ver, vamos a tener acá a nuestro pulmón. Y este pulmón va a estar rodeado por una capa. Esa capa se va a llamar pleura. Ya, esta capa que va a rodear al pulmón se va a llamar pleura.
¿Cuáles van a ser las causas? Van a ser lesiones en el pecho, enfermedades pulmonares o ampollas de aire rotas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Las consecuencias va a ser un colapso pulmonar, un dolor en el área torácica. El paciente te va a decir, ay, me duele el pecho. Y ahí puedes sospechar de un neumotórax. Y una dificultad para respirar, obviamente, ¿no? Si es que hay aire en el pulmón, si es que hay aire en la pleura, en la capa que cubre el pulmón, entonces obviamente va a haber una dificultad para respirar. Ahora, ¿qué es un hemotórax? Hemo, estamos hablando de sangre. Entonces va a ser una formación de, me equivoco acá. Ya, una formación de sangre en la pleura. Esto va a estar causado por traumatismos en el pecho y por defectos en la coagulación. Esto va a ocasionar que haya un dolor torácico, que haya dificultad para respirar, que la presión arterial empiece a bajar y la frecuencia respiratoria, como va a haber sangre y no vas a poder respirar de forma adecuada, para compensar lo que va a hacer tu cuerpo, es hacer que tu frecuencia respiratoria suba, pero al haber sangre en la pleura, lo que va a pasar es que tu frecuencia respiratoria va a ser superficial. ¿Y qué habíamos dicho de la frecuencia respiratoria superficial? Que es como que va a llegar solo a la mitad de tu sistema respiratorio, no va a llegar hasta tu pulmón. Entonces esa va a ser una frecuencia respiratoria superficial. En cuanto al taponamiento pericárdico, ¿qué es el pericardio? Por acá vamos a tener a nuestro corazón. Ya. El del pulmón se llama pleura, lo que cubre el pulmón. Lo que cubre el corazón, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar pericardio. Pericardio. Entonces, si va a haber un taponamiento pericárdico, es porque se va a formar sangre alrededor del pericardio. Del pericardio. Se va a formar sangre a nivel del pericardio y se van a empezar a formar capas y capas y capas. Eso va a hacer que una causa de eso puede ser un shock cardiógeno, que ya lo vamos a ver más adelante en los tipos de shock. Y como se van a formar capas y capas y capas, lo que va a hacer es que el corazón no se pueda contraer de forma adecuada. Entonces, si no se contrae de forma adecuada, obviamente van a empezar a bajar pues tu frecuencia cardíaca, ¿no? Porque no está bombeando. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que hay un taponamiento pericárdico? Bueno, lo vamos a evaluar con la triada de Beck. ¿Qué es la triada de Beck, Thais? La triada de Beck, como hablamos de triada, se entiende porque hay 3 características, ¿no? O 3 cosas que se van a evaluar. Entonces se va a evaluar que se ingurgita la vena yugular, van a haber ruidos alejados y lentos, es decir, que cuando tú colocas, por ejemplo, tu estetoscopio a nivel del corazón, no vas a escuchar los latidos, los vas a escuchar como lentos. ¿Por qué? Porque tu frecuencia cardíaca va a empezar a disminuir y los vas a escuchar alejados, justamente por las capas de sangre que se han ido formando en el pericardio. Y también la fuerza de contracción del corazón va a disminuir. ¿Ya? Entonces no se va a dar una contracción adecuada, no va a haber un bombeamiento adecuado de sangre en el corazón. Ahora, la ruptura aórtica. No tiene más definición que su propio nombre, ruptura de la arteria aorta. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Como ya lo había explicado al inicio, la ruptura de las costillas, sobre todo la primera y segunda costilla, son las causantes de que haya una ruptura aórtica. El 90% de las lesiones se dan en el istmo aórtico, el 90% de los pacientes que tienen ruptura aórtica mueren y el 10%, tan solo el 10% sobrevive. ¿Por qué? Porque ya como les había explicado, pues la arteria aorta es una arteria importantísima, sumamente principal. Ahora, la ruptura traqueal o bronquia tiene que ver con justamente la ruptura pues de la tráquea, ¿no? Y si se rompe la tráquea, el aire va a salir y se va a posicionar alrededor de la tráquea. Una causa puede ser una contusión directa o indirecta, es decir, que si por ejemplo yo me he chocado, me he golpeado a nivel de la tráquea, entonces puede ser que esta haya tenido una pequeña ruptura, no le podemos llamar fractura porque no es hueso, una pequeña ruptura,
y entonces el aire que se supone debe llegar por mi tráquea hacia mi pulmón, no va a llegar. ¿Por qué? Porque el aire se está quedando ahí, ¿no? Como hay una lesión, entonces el aire está saliendo y se está posicionando alrededor de la tráquea. Las consecuencias pueden ser una muerte por ahogamiento. ¿Y cuál es una solución? Entubar a nuestro paciente. Ya. Hasta ahí todo claro, chicos, para pasar a los tipos de shock. Ya, chévere. Ya, entonces vamos a pasar a los tipos de shock y vamos a tener 4 tipos de shock principales, ¿ya? Vamos a tener al distributivo o continente, vamos a tener al obstructivo o extracárdico, también se le llama, al hipovolémico o contenido y al cardiogénico o infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles van a preguntar más? El distributivo o continente y el hipovolémico o contenido. Esos son los que he visto yo que tienen más preguntas en el parcial. El distributivo o continente, si estamos hablando de continente, es algo que va a contener al contenido, ¿no? Entonces, este shock va a estar relacionado con los vasos sanguíneos. Con los vasos sanguíneos. Vamos a ver que va a tener, puede ser un shock neurogénico, va a incluir a los shock neurogénicos que tienen que ver con una lesión del sistema nervioso central. Puede ser séptico por infecciones, ya sea porque no sé, ha entrado alguna bacteria, está ocasionando alguna infección, etc. Puede ser anafiláctico, ¿por qué? Porque el paciente puede tener cierta alergia a algo y eso le va a dar este tipo de shock. Puede ser tóxico, que va a estar ocasionado por toxinas o fármacos, y puede ser vasopléjico, que es cuando hay una mala cirugía cardíaca, puede ser una causa. Pero, ¿qué es el vasopléjico? Cuando hablamos de pléjico, estamos hablando de que no hay una adecuada, por ejemplo, si yo digo cuadripléjico es porque el paciente no puede mover sus 4 extremidades, ¿no? En caso del vasopléjico, lo que pasa es que el vaso sanguíneo normalmente va a tener la capacidad de extenderse y de regresar a su forma normal. Ya. En el caso del vasopléjico, tu vaso sanguíneo va a perder esa capacidad, no va a poder regresar a su posición normal. ¿Ya? El obstructivo o extracárdico tiene que ver con un derrame pericárdico o un taponamiento, y eso va a ocasionar que haya pues un shock cardiogénico que está incluido entre los shocks obstructivos. El tromboembolismo pulmonar también es un tipo de shock obstructivo, y el neumotórax, que es una lesión en el pecho, ya habíamos hablado, aire en el pulmón, también es un tipo de obstrucción, un shock obstructivo o extracárdico. Ahora, en cuanto al hipovolémico o contenido, estamos hablando de la sangre, ¿no? Estamos hablando de la sangre. Y puede ser hemorrágico, que este shock hemorrágico puede ser de 2 tipos, puede ser cerrado o abierto. Abierto cuando obviamente la sangre está saliendo fuera del cuerpo, y cerrado cuando se mantiene aún en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia de abdomen o en el abdomen. Y en el tercer espacio se le llama shock en el tercer espacio cuando tiene que ver con los intestinos. Ahora, por último, vamos a ver el cardiogénico o infarto agudo de miocardio. En este tipo de shocks vamos a ver cardiopatías con comunicación ventricular, es decir, con las cámaras de nuestro corazón, arritmias e infartos de miocardio, hay un sangrado cerrado o abierto, y también puede incluir a las obstrucciones intestinales. El Takotsubo, que se les llama, a este shock también se le llama el síndrome del corazón roto. ¿Cómo se ocasiona este tipo de shock? El shock del síndrome del corazón roto. Lo que pasa es que literalmente es como que se rompe tu corazón, literal. ¿Por qué? Porque el paciente puede que haya sufrido como una tensión o una presión, un estrés muy, muy fuerte, y eso ha ocasionado que literalmente se le rompa el
corazón o alguna válvula del corazón. Y por último, una valvopatía descompensada. Una valvopatía descompensada. ¿Qué tiene que ver con enfermedades reumáticas o degeneraciones? Ya por último, vamos a ver el quizzes. Ahorita les paso el código. Un ratito. Este quiz es cortísimo, tiene 4 preguntas. 4 preguntas las hacemos y ya terminamos la sesión. Ya, pueden ir uniéndose. Ya les envié por acá por el chat y por WhatsApp también. Ya, voy a ir empezando ya porque ya están los horarios.
Ya terminaron, entonces vamos a resolverlos y ya después les mando el post-test. Bueno, ya está en rojo. Ya, a ver. En una situación de atención prehospitalaria, ¿cuál es la prioridad del socorrista? ¿Por qué marcamos evaluar la escena en busca de peligros? Porque ya les había dicho que lo primero que tiene que hacer el socorrista, o nosotros como médicos, es evaluar, pues, si la escena es segura, ¿no? Si la escena no es segura, entonces lo que vamos a ocasionar es que nosotros también nos veamos afectados. También podemos tener alguna lesión, podemos vernos heridos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar, pues, si la escena tiene peligros o no, y ahí recién empezar ya con A, B, C, D, etcétera. ¿Qué debe hacer un socorrista si se encuentra con una víctima inconsciente pero respirando normalmente? Iniciar la reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar es si es que está teniendo problemas tanto a nivel del corazón como del pulmón, ¿no? Entonces, como aquí está respirando normalmente, simplemente está inconsciente, entonces eso no lo vamos a hacer. En la posición de recuperación se coloca al paciente después que se le ha hecho el RCP, pero como no se le ha hecho el RCP, no lo vamos a poner en posición de recuperación. Y administrar oxígeno con una máscara tampoco lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no está comprometido el pulmón. El paciente está respirando normalmente, entonces no está comprometido el pulmón. Probablemente sea otra cosa. Entonces lo que nos queda es llamar a servicios médicos de emergencia y después trasladar a nuestro paciente hacia el hospital. ¿Cuál es el paso principal en la evaluación primaria de un paciente traumatizado en la atención prehospitalaria? Primero vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, ¿no? Hemos visto que en el A lo que hacemos es ver las vías aéreas y después vamos a pasar a la columna cervical. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, esto ya es lo segundo que vamos a hacer. En la atención prehospitalaria, ¿cuál es el propósito del torniquete en caso de una hemorragia grave en una extremidad? Vamos a controlar la hemorragia, el torniquete sirve para controlar la hemorragia, pero el flujo sanguíneo no va a parar completamente, ¿no? Inmovilizar la extremidad afectada no tiene nada que ver con el torniquete, no se va a inmovilizar la extremidad afectada y la inmovilización en realidad se va a hacer porque hay una fractura. Si es que está sangrando, no es, bueno, puede ser que sí haya una fractura, pero por ejemplo, si está sangrando por otra cosa, entonces no es necesario inmovilizar. Y administrar medicamentos por vía intravenosa. Los medicamentos, uno, que los medicamentos no se van a aplicar en la atención prehospitalaria, y dos, es que si está sangrando, ¿por qué le vas a aplicar medicamentos vía intravenosa en la atención prehospitalaria, ¿no? Y esas preguntas me olvidé de ponerlas, creo, en el quiz. Ya, a ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la atención prehospitalaria? Controlar la hemorragia, estabilizar al paciente en el lugar del incidente, transportar al paciente lo más rápido posible al hospital, diagnosticar completamente al paciente antes del traslado, ninguna de las anteriores. Controlar la hemorragia va a ser una de todos los pasos que se va a hacer en la atención prehospitalaria. Pero lo principal va a ser estabilizar al paciente en el lugar del incidente. Obviamente no es que lo vas a poner, o sea, tu paciente no va a estar al 100 porque es una atención prehospitalaria, no tienes todo lo que necesitas, pero lo importante es que tu paciente pues esté estable, ¿no? No se siga desangrando, no siga pasando ese tipo de cosas. Transportar al paciente también es importante, pero no va a ser el objetivo principal. Diagnosticar completamente al paciente no lo vas a poder hacer porque, por ejemplo, no tiene una fractura en la diáfisis del fémur o en la epífisis del fémur, la epífisis distal del fémur. No, porque para eso pues necesitas tomarlo una radiografía, etcétera. Entonces, el diagnóstico no lo vas a poder hacer en el prehospitalario. Entonces, lo principal es estabilizar a tu paciente en el lugar del incidente. Ahora, ¿cuál de las siguientes no es una tarea común del personal de atención prehospitalaria? Obviamente puedes realizar cirugías, ¿no? En el lugar no vas a poder realizar cirugías, no tienes el equipo, no tienes a las enfermeras que te van a ayudar en la parte asistencial. Entonces, esto es lo que no va a pasar. Ahora, en cuanto al post-test, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes opciones es un signo vital importante que se evalúa durante la atención hospitalaria? Obviamente la presión arterial. ¿Por qué? Porque de estos 4, dense cuenta, así nada más, ¿cuál es un signo vital? Un signo vital va a ser la presión arterial.
El color de piel también es importante porque el color de piel nos va a indicar si es que, por ejemplo, el tipo de hemorragia también. Pero pues no es un signo vital, entonces no lo vamos a tomar en cuenta como signo vital. ¿Cuál es un componente crucial de la atención prehospitalaria en caso de trauma grave? Administración de medicamentos para el dolor, la inmovilización, la realización de radiografías en el lugar del incidente. Radiografías no le vas a poder hacer, no vas a tener tu equipo para hacerle radiografías y tampoco pues le vas a administrar medicamentos para el dolor, ¿no? Lo que vas a tratar de hacer es inmovilizarlo para que este trauma grave, por ejemplo, un trauma a nivel cervical, pues no se agrave mucho más. ¿Y estas 3 preguntas más? ¿Cuál de las siguientes acciones no es parte del protocolo de atención prehospitalario para un paro cardíaco? Compresiones torácicas, administración de oxígeno, desfibrilación y toma de muestra de sangre para análisis de laboratorio. Ya lo vamos a ver la próxima semana, pero cuando un paciente tiene un paro cardíaco, lo que se hace son las compresiones torácicas y la administración de oxígeno, ¿no? Y estos dos van a ser parte del RCP, del RCP. La desfibrilación también se va a hacer en ciertos casos, que también vamos a ver la próxima semana, en casos especiales. Entonces, esto también se va a poder hacer cuando haya un paro cardíaco. Pero obviamente, pues si tu paciente está en paro cardíaco, que ya es una situación bastante difícil, no le vas a tomar la sangre, obviamente, para un análisis en el laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la técnica comúnmente utilizada para asegurar la vía aérea de un paciente inconsciente durante la atención prehospitalaria? Anestesia general, creo que es obvio que eso no sería. La administración de un antídoto específico. El antídoto específico es cuando, por ejemplo, tu paciente se ha intoxicado, ya sea porque se tomó pastillas, porque algo le mordió, porque algo le picó, etcétera, etcétera. Entonces, esto tampoco lo vas a hacer. Elevación de las piernas por encima del nivel de la cabeza. Esto de la elevación de las piernas por encima del nivel de la cabeza se va a dar en caso de hemorragias, ¿ya? De hemorragias. Sobre todo, si es por las piernas, es porque hay alguna hemorragia por encima de las piernas. Entonces, si lo elevas, la sangre va a ir más lento. Entonces, va a hacer que la hemorragia disminuya también. Y colocar sería la respuesta, no colocar un collarín cervical. Después de que ya aseguraste o, bueno, viste la vía aérea, lo que vas a hacer es, como ya les había dicho, ¿no? Tu paciente está en posición normal, ya. Y si tú lo dejas, ya le hiciste la maniobra que es requerida, y si tú lo dejas otra vez, tu maniobra no va a servir de nada porque va a volver a su posición normal. Entonces es por eso que se le coloque, que es necesario colocarle un collarín cervical. Y durante la atención prehospitalaria, ¿qué significa el término triaje? O que también se escribe con J, triaje. ¿El tratamiento inicial del paciente en el lugar del incidente? No. Ese va a ser el tratamiento prehospitalario. La clasificación del paciente según la gravedad de sus lesiones, esa sería, ¿no? Clasificar al paciente según la gravedad de sus lesiones. Y hemos dicho que hay 2 tipos de triaje, dependiendo de la situación. Hay un triaje en caso de desastres y un triaje en caso de emergencias. También, a ver, ¿cuáles serían las otras alternativas que nos dieron? Transporte rápido del paciente al hospital más cercano, no tiene nada que ver con el triaje. Y la entrega de cuidados médicos avanzados en la escena, esta es obvio que no, porque los cuidados avanzados ya se van a dar en la atención intrahospitalaria. Ya, chicos, entonces acá les dejo el resumen de la clase nuevamente. Y eso sería todo por la clase de hoy. No sé si alguno tiene dudas, preguntas. ¿O todo ha quedado claro? Ya, chévere. Entonces, si todo ha quedado claro, eso sería, ya estaríamos terminando la sesión número 4.